Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Estoy aquí acompañado de una gran mujer de Dios que la mayoría de esta iglesia conoce. ¿Quién es? La pastora Perla Ceballos. Un aplauso para ella, por favor. Pastora Perlita, ¿cómo estás? Es un honor poder estar sentado aquí junto a nuestro pastor. ¿Quién es él? Arnulfo Fernando Díaz, para servirles. No, sí, un honor estar aquí con usted, pastor. Bueno, imagínate que, Perlita, en esta nueva serie que Dios nos está regalando este mes y que no nos podemos perder. ¿Cómo se llama la serie? A ver, como nos ha enseñado el pastor David a expresarlo con las manos, haga así, señale el cielo, diga lo tuyo. ¿En dónde? Señálelo. Lo tuyo en mis. ¿Y a qué hace referencia esta serie? A que no somos dueños, pastora Perla. ¿Qué somos? Mayordomo. Mayordomos. Mire a su vecino y dígale eso. Hey, no eres dueño de nada. Díselo con amor, pero díselo. Somos administradores de todo. Y saben, esta serie va a ser muy linda. Estamos muy emocionados por esta serie porque es una serie que Dios va a usar para darnos sabiduría a través de la cual bendecir nuestra vida financiera, nuestra vida económica. Y precisamente hoy tenemos el privilegio con la pastora Perla de arrancar esta serie. Quiero invitarles a todos los que en su dispositivo tengan la versión de la Biblia, la app de la Biblia, YouVersion, a que la abran en este momento y ahí van a estar las notas del mensaje y todos pueden seguirnos ahí en la aplicación con las notas de la palabra para hoy. Y saben, vamos a leer un texto de la Escritura que es bien precioso y que el Espíritu Santo va a usar hoy para darnos sabiduría. Diga eso conmigo, sabiduría. Para enfrentar momentos difíciles económicamente hablando. Vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, los versículos, desde el versículo 24 al versículo 27. Dice la Escritura así, leámoslo juntos en voz fuerte, a ver, todos en voz fuerte, 1, 2 y 3. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? Sigan, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué tal ese pasaje? La palabra para hoy se llama, ¿cómo se llama? No. La palabra se llama tengo que pagar y no tengo con qué. ¿Alguno se identifica con eso? ¿Alguno le ha pasado eso? Levanten la mano los que dicen, pastor, he tenido que pagar y no he tenido con qué, me ha pasado. Puede ser que le esté pasando hoy. ¿Qué tal? ¿Habrá alguno, pastora Perla, que mañana tiene que pagar y no tiene con qué? Sí,
Sí, no, yo creo de que a más de uno nos ha pasado, quizás no solo una vez, sino más de una vez. Así que esta historia está, pero para notar todo lo que vamos Increíble. a aprender de aquí. Qué lindo, qué tremendo que la palabra registre que llegaron a cobrarle los impuestos a Jesús y a Pedro y en ese momento ellos no tenían con qué pagar. Y esto nos permite a nosotros poder identificarnos y poder entender que el reino de los cielos se ocupa aún de cosas básicas como esas en nuestra vida. Yo quiero que tú entiendas que Dios nos ama tanto que nos da sabiduría aún para enfrentar esos momentos de escasez, de apretón, de recesión. Y hoy, en este pasaje, el Espíritu Santo nos va a hablar rápidamente de 5 aspectos muy importantes para poder salir de los apretones financieros. Dígale que está a su lado, no me distraiga que voy a escuchar la voz de Dios. Y pastora Perlita, el primer aspecto importantísimo para enfrentar los momentos de apretón financiero que el Señor revela ahí, tiene que ver con la actitud que tomó Pedro. Lo hemos llamado una actitud de fe. ¿Cuántos notaron que cuando los cobradores de impuestos vinieron, ellos vinieron inmediatamente con una actitud negativa de decir, ¿tu maestro no paga? ¿Cómo estaba formulada la pregunta de ellos? Dando por sentado que no iba a pagar. ¿Cuántos saben que eso revela algo que nos pasa con este mundo? Y es que este mundo, siempre que nos aborda como creyentes, este mundo siempre nos lanza el mensaje que nosotros no somos, que nosotros no tenemos, que nosotros no podemos, que nosotros no lo vamos a lograr, que nosotros no somos capaces. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos se han sentido que desde antes de iniciar la faena ya como que todo les grita que no se puede? Eso le pasó a Pedro ese día cuando los cobradores vinieron a decírselo. Pero ¿saben qué es maravilloso? La respuesta inmediata de Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de él? Ante la pregunta, ¿cuál fue la pregunta? ¿Tu maestro no paga? La respuesta, ¿cuál fue? Un sí categórico, un sí contundente. Mire eso, cuando el sistema dijo no, Pedro, ¿qué dijo? Yo quiero hoy decirte de parte de Dios que puede ser que en estos días tú estés viviendo esta situación de que te enfrentas a cosas que te desbordan, a problemas que no tienes aparentemente respuesta y como que todo te grita que no lo vas a lograr, que no vas a poder. Pero hoy Dios te trajo a este lugar para que sepas que una actitud de fe tuya cambiará todo. Marcará una diferencia. Si hay algo que te esté gritando hoy que no puedes, levántate a decir sí puedo. Si hay algo que te esté gritando no eres, levántate a decir sí soy. Si hay algo que te está gritando no tienes, levántate a decir sí tengo, porque todo lo puedo en mi Cristo que es quien me fortalece. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Una actitud de fe. Saben, muchas veces nuestra propia boca nos limita. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no responde de esa manera tan contundente? ¿Qué piensas, pastora Perla, que hubiera ocurrido si Pedro no responde con esa seguridad y esa firmeza? Claro, yo creo que eso fue una de las cosas que me llamó tanto la atención de Pedro, que no tomó el momento ni de pensarlo. Porque el momento de pensar a veces siembra una incredulidad o le das cabida a espacio a la incredulidad. Y él no tuvo ningún segundo para decir, no, déjame y pregunto, déjame y oro, déjame y ayuno. No, él inmediatamente tuvo esa respuesta de sí. Él sí tiene. Y yo creo que cuando usted mencionaba que nuestra boca nos limita,
hay momentos en nuestra vida donde tenemos la oportunidad de mostrar nuestra fe en Dios, de mostrar nuestra fe en las promesas de Él, pero en medio de la necesidad empezamos a quejarnos, empezamos quizás a cuestionar si sí o no vamos a poder pagar esta factura. Wow. Y ahí es donde nosotros empezamos a envolvernos, ¿no?, en una incredulidad que no nos permite caminar en las promesas de Dios. Pero Pedro nos deja una enseñanza tan grande que al momento que llegue la pregunta que quieres sembrarte duda, uno tiene que pararse inmediatamente y decir, no, yo conozco quién es Dios, yo conozco quién es mi Padre, y si Él dijo que tiene es porque sí puede. Amén. Entonces el sí debe de ser contundente. Wow, wow. Hay sabiduría de Dios esta tarde en la casa. Amén. ¿Sabes? Hay muchos milagros que se han detenido porque tu actitud y mi actitud no ha sido de fe, sino que ha sido de incredulidad. Es más, yo siento en mi espíritu decirle a alguien aquí que la razón que estás pasando tanto apretón económico es que tu boca es muy negativa. Wow. Vamos a cambiar eso. Yeah. ¿Cuántos dicen voy a cambiar eso? Amen. La respuesta de Pedro nos enseña que nuestra actitud de fe marca diferencia. Yeah. Vámonos al segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con la obediencia a las instrucciones. Diga eso conmigo, obediencia a las instrucciones. Obediencia a las instrucciones. Pastora Perlita, háblenos de eso un poquito. ¿Qué fue lo que Jesús hizo y qué fue lo que Pedro hizo? Claro que sí. Entonces, cuando nosotros vemos que sucede esta pregunta que sí hay o no hay, Pedro dice que sí, pero él no tenía nada en su bolsa. Así No es. había nada en su bolsa. Entonces Jesús le da unas instrucciones a Pedro que son muy, muy claras y muy específicas. Y le dice, ve al mar, le dice, eche el anzuelo y también el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Entonces, con el poder que tiene Jesús, Él podía hacer de que esa moneda apareciera ahí al lado de Pedro en la noche, en la mano, Es en su cierto. bolsa, pero no sucedió de esa manera, sino que dio unas instrucciones específicas. Wow. Entonces, ahí hay una enseñanza tan poderosa para nosotros, porque cuando nos abrimos a la instrucción de Dios es donde vemos la provisión de Dios. Wow, wow. ¿Cuántos reciben eso en esta tarde? Es increíble lo que la pastora Perla nos dice. Es increíble que el Señor, la manera como le dice a Pedro que hay que solucionar esto es, le da las instrucciones precisas. Yeah. Pedro, ve al mar. Yeah. Pedro, toma el anzuelo. Pedro, tíralo, pesca y el primer pez que tomes. Yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que un pescador experto como Pedro necesitaba ese nivel de detalle? ¿Qué piensan? Hubiera bastado con solo decirle, Pedro, ve y yo no sé de dónde, pero trabaja, pesca y trae y algo va a pasar. Pero date cuenta que el Señor fue específico. ¿Y sabes por qué? Porque mira, de pronto hay algo que el texto tiene, pero que a veces no lo notamos. Y es que cuando los apretones financieros vienen, nosotros los seres humanos tendemos por el temor a nublarnos, Yeah. a Yeah. confundirnos, Sí. a perturbarnos, Sí. a no saber qué hacer. Y en esos momentos alguien tiene que creerle al Señor que como Él prometió estar con nosotros, Él no nos dejará ni confundidos, ni con temor, ni en duda, ni en incertidumbre. No, Él dará la instrucción precisa Amén. que necesitamos para salir del apretón económico. Alguien alabe su nombre esta tarde. Wow. Él te va a decir exactamente qué hacer. En la Biblia hay cantidad de ejemplos de gente que recibió instrucciones. Por ejemplo, acuérdense de Noé. Recibió instrucciones precisas. Vendría un diluvio. Nunca había llovido, pero Dios le dio a él el diseño y la instrucción exacta de lo que tenía que hacer. Veo que querías decirnos algo. Esto es un conversatorio, así que tú puedes. No. Y ahí quiero agregar un poquito, ya que fue ese punto, y es que ahí también las instrucciones eran un poquito ilógicas, porque así le pasó a Pedro. Si yo como que voy a pescar y saco la moneda de ahí,
a Noé igual, ¿cómo que voy a construir esto y no ha llovido? O sea, ¿cómo es que esto necesito hacerlo para ver tu provisión? Y ahí muchas veces es ese test en nuestro corazón, es esa prueba en nuestro corazón, que si hay fe, yo voy a seguir esas instrucciones. No me voy a sentar a decir, no, es que es ilógico, sino que voy a sentarme y decir, no, lo voy a hacer porque voy a ver la provisión de Dios. Y eso le pasó a Pedro. Él creyó y por eso es que vio a Dios actuar en su vida. Wow, qué lindo. Yo creo que eso que acaba de decir la pastora Perla lo podemos recibir como una revelación para nuestra vida hoy. Lo que yo soy capaz de creer es lo que voy a ver. Amén. Alguien dígalo conmigo, lo que soy capaz de creer es lo que voy a ver. ¿Saben? La obediencia a las instrucciones abre una ventana de bendiciones. Hay mucha gente que está recogiendo hoy el fruto de muchos años de desobediencia. Y mira, yo me puse a pensar en esto y reflexionando en esto. Deuteronomio 28 es un capítulo completo en la Biblia que tiene 68 versículos. ¿Cuántos versículos? 68. Son bastantes. Es uno de los capítulos largos de la Biblia. No es el más largo, pero es uno de los largos. 68 versículos. ¿Y sabes qué es tremendo? Que Deuteronomio 28 habla de lo que es las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Y es interesante esto. Hay 14 versículos que describen las consecuencias de obedecer, pero hay 54 versículos que describen las consecuencias de desobedecer. Si usted lo distribuye proporcionalmente, solo hay un 25% de consecuencias de obediencia, pero hay un 75% de consecuencias por nuestra. Yo creo que alguien que vino hoy y sabe que está en desobediencia necesita tomar una decisión con Dios hoy. Yo creo que alguien que vino hoy y usted está pasando en su vida, y puede ser que el apretón no sea financiero, pero puede ser, pastora Perla, que sea en otras áreas. Y yo creo que la voz de Dios para ti hoy es: ¿por qué no revisas tu obediencia a mis instrucciones? Porque nuestra desobediencia seguramente es la causante de muchos de esos problemas que estamos enfrentando. ¿Sabe? Muchas veces queremos nosotros la provisión, pero no estamos dispuestos a someternos en obediencia. Dígalo. Pero lo que estamos viendo es que la provisión viene ligada a la obediencia. Entonces lo que sucede es que muchas veces queremos experimentar la bendición porque sabemos la palabra, pero no la estamos practicando. Entonces no podemos experimentar la bendición de la palabra sin practicar la palabra. Wow, así es. Un aplauso al Señor por eso. Wow. Vamos al tercer aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con el trabajo esforzado. La pastora Perla mencionó algo ahorita que es bien interesante en ese pasaje. ¿Sabe qué es? ¿Tenía Jesús el poder para hacer aparecer dinero donde quisiera? Sí, seguramente sí. Él hubiera podido decirle a Pedro: Pedro, ve y revisa la mesa de noche y ahí vas a encontrar dinero. O Pedro, ve y hable uno de los pergaminos y en uno de los pergaminos vas a encontrar. Pero sabes, es intencional que la palabra del Señor dice que Él envió a Pedro a trabajar. ¿Qué era Pedro? Un pescador. ¿Y a qué lo envió? A pescar. Y sabes, esto es muy relevante. Nadie puede pensar que Dios va a venir a hacer un milagro para curarte tu enfermedad financiera a través de tu pereza. O sea, porque a veces pensamos como que yo me quedo sin hacer nada y que Dios me haga el milagrito. Yo me quedo sin hacer nada y que Dios traiga el dinero. No, mis hermanos, nadie va a salir de apretones económicos si no trabaja. Necesitamos trabajar. ¿Saben? Yo me preocupo. Entonces lo que usted me está diciendo es que la bendición no sustituye el esfuerzo. Así es. Anote eso, por favor. La bendición no sustituye el esfuerzo, sino que lo acompaña, pastor.
Amén. Por favor anoten eso. Creo que eso no está en las notas, pero ahí en la YouVersion te permite agregar notas. Así que por favor anoten eso. Repítalo, pastora Perlita. La bendición no sustituye el esfuerzo, sino que lo acompaña. Amén. Así es. ¿Tenía Pedro dones y talentos? Sí. ¿Qué necesitaba? Usarlos. Sabía pescar, tenía que ir a pescar. Ahora, esto es interesante. No lo mandó a hacer zapatos. Yeah. No lo mandó a hacer pan. ¿A qué lo mandó? Yeah. Escúchame, no tienes que ponerte a hacer lo que no sabes. En lo que sabes hacer, Dios te va a bendecir. Amén. Amén. No te pongas a hacer lo que no sabes. Mejor sé el mejor en lo que sí sabes. Amén. Amén. A veces en este mundo, pastora Perla, como que la misma sociedad y el mismo sistema nos presiona a hacer cosas que ni nos nacen, ni sabemos, ni somos eso. Claro, claro. ¿Verdad? Sí, no, y yo creo que lo que usted mencionó es tan importante porque muchas veces perdemos tiempo queriendo estar o hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Pero si nosotros nos enfocáramos en perfeccionar el talento que Él ya sembró en nuestras vidas, ahí es donde Dios empieza a mover y esa provisión empieza a llegar a nuestras vidas, porque utilizamos el talento que fue dado de parte de Dios y no me pongo a estar haciendo lo que el vecino está haciendo. Eso es para el vecino. Para mí Dios ya proveyó algo específico. Sí. Y en esa sabiduría que Dios nos está dando, por favor, deja de andarte comparando con otro. Deja de andarte comparando, es que Julanito está haciendo tal cosa. No, mira, pues déjalo que Él va a ser bendecido en eso. Pregúntale tú al Señor qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. Porque en eso que tú vas a hacer, Dios te va a bendecir a ti. Yeah. Y otra cosa que quiero decirte, escúchame, la bendición tuya no depende de un lugar. Yeah. Yeah. Yo quiero decirles de parte del Señor, tengan paz. Ustedes son bendecidos aquí o en la Conchinchina. Yeah. Aquí o donde sea que Dios los ponga, Yeah. Dios les va Yeah. a bendecir donde quiera Yeah. que sea que ustedes estén. Yeah. Me encanta eso que dijo de que no importa el lugar, porque Dios bendice el terreno que nosotros, el terreno de nuestro talento. Así ¿Sí me es, explico? sí. Entonces, ese talento se puede utilizar aquí y se puede utilizar en China. Entonces, es muy, muy importante nosotros saber que cuando Dios ha puesto algo especial en nuestras vidas, no hay que menospreciarlo. Si Dios nos dio la capacidad de pescar, entonces pesco. Si Dios me dio la capacidad de sembrar, entonces siembro. Si Dios me dio la capacidad de abrir un restaurante, yo entonces tengo un restaurante. Entonces no menosprecies el talento que Dios ha puesto en tu vida, porque eso es lo que Dios puede usar para explotar el área de tus finanzas. Wow, me gustan estas dos frases de sabiduría. Dice, un uso adecuado de tu talento hará que la provisión fluya mejor. Wow. Y Dios bendecirá todo lo que hagas, pero jamás podrá bendecir lo que no hagas. Vámonos con el cuarto aspecto. Esto me emociona, porque aquí es donde viene lo sobrenatural. Tenemos que romper la lógica. ¿Era lógico que hubiera dinero en la boca de un pez? Para nada. Escúcheme, yo creo que a Pedro le pudo haber sonado como medio raro que el Señor lo hubiera mandado a pescar y que abriera la boca y como que en el primer pez que agarres, ábrele la boca y ahí va a estar la moneda. Y preciso la moneda equivalente a lo que costaba el impuesto de ellos dos. Yep. O sea, todo como tan de Hollywood, ¿no? Como tan imposible, tan irreal. Pero saben, mis hermanos, yo quiero decirles hoy, junto con nuestra pastora Perla, venimos de parte de Dios a anunciarles un tiempo donde Dios Amén. va a romper la lógica. Amén. Amén. Un tiempo donde Dios va a Amén. hacer milagros. Yeah. Un tiempo donde Dios va a hacer Amén. que el cielo se abra a tu favor. ¿Cuántos lo pueden recibir en Amén, esta amén, tarde? amén. Sí. Yo creo firmemente que así como el mes pasado vimos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida, este mes será un mes de ver el poder de Amén. Dios manifestado, operando milagros extraordinarios. Saben, muchas veces nosotros como operar desde la lógica humana es lo que nos impide ver la manifestación divina. Claro que sí.
Muchas veces nos apegamos a que no, pero es que 2 más 2 es 4. Claro. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede hacer que 2 más 2 sea 10. Yeah. Es Y decir, Él puede añadir lo que Él quiera. El no olvidar cuando Él ya lo ha hecho, porque para Pedro sí podía sonar ilógico que le estuviera pidiendo que fuera y en la boca de un pez encontrara una moneda, pero él ya había visto que Dios había hecho milagros de otras maneras. Así es. Entonces, no olvidar que si Dios ya se movió sobrenaturalmente, no es imposible que Él se mueva también en tus finanzas sobrenaturalmente. Wow, nuestra lógica limita lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero saben, creamos que vienen milagros financieros a nuestro favor. Amén. Escúchame, Dios no hace nada en vano. Él lo hace todo con un propósito. Yeah. Y nos pide que hagamos cosas que a veces ni entendemos, Yeah. pero porque Él quiere glorificarse. Yeah. Ahorita en el tiempo de oración, Jorgito Andrés usó un texto tan maravilloso de la palabra, donde a Jesús le preguntaron, venga, ¿y este por qué nació enfermo? ¿De quién fue la culpa? Y Jesús dijo, no, esto no es culpa de nadie, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Escúchame, ¿sabes qué podemos resumir de eso? En el reino no hay culpas, hay Wow. propósitos. Yeah. No hay culpas, no es culpa de nadie. Pastor, es que los seres humanos siempre andamos buscando a quien echarle la culpa de. Yeah. ¿Sí o no? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, pastor, lo reconozco, me pasa? Siempre ando buscando Culpable. uno, porque nos cuesta asumir Claro. que nos equivocamos. Pero dos, porque pues nos es más fácil mirar hacia afuera que mirarnos adentro. Pero saben, yo vengo hoy de parte del Señor con la pastora Perla a decirles, este es un tiempo donde Dios va a romper nuestra lógica y donde si nosotros lo podemos creer, veremos a Dios actuar de maneras que nunca antes lo habíamos visto. Escúchame, para ese momento Pedro habría visto paralíticos levantarse, Pedro había visto cojos ser sanados, Pedro había visto leprosos ser sanados, él había visto ciegos ver, pero todavía no había visto que un pez tuviera el dinero exacto en su boca. Yeah. Yeah. ¿Cuántos están listos para ver milagros de Dios? Es más, yo les pregunto, ¿quién necesita en estos días ver un milagro de Dios? Amén. Créelo, que el Señor lo hará. Amén. Y vamos aterrizando en el quinto aspecto. Siempre debemos poner a Dios primero. Wow. Es interesante el orden en el que Jesús le dijo a Pedro que pagara. ¿Cuál fue el orden? Le dijo, toma el dinero y cuando lo tengas, ve y paga por mí y después por ti. Wow. ¿Qué piensas de eso, pastora Perlita? Este es el punto que a mí me apasionó tanto al verlo porque es el que podemos poner en práctica también desde ya. Cuando vemos que le dice a Pedro, paga por mí y después por ti, le está dando el orden de que Dios tiene que ser primero. Wow. Dios tiene que ser primero, no solamente en nuestro corazón, tiene que ser primero en nuestro corazón, pero también tiene que ser primero en nuestras finanzas. Entonces, Dios me hablaba y me dio inmediatamente el ejemplo de nuestros presupuestos. Cuando estamos haciendo nuestro budget del mes, ¿cómo es que lo estamos haciendo? ¿Será que Dios es primero en ese Wow. presupuesto? ¿O será que estamos esperando ponerlo después que pagamos esta factura, nos divertimos aquí, salimos allá y luego doy mi diezmo? ¿Cómo le estoy dando yo, cómo le estoy mostrando a Dios que Él está, cuál es su lugar en mi presupuesto? Entonces, Wow. nuestra práctica debe de ser, si la palabra dice, si Dios me dice que Él es primero, no solamente desearlo de que sea primero en mi corazón, sino mostrarle que también es primero en mis finanzas. Wow. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios por eso? Yo creo que lo que has dicho, pastora Perla, es tan poderoso y yo creo que ahí todos debemos hacer un alto y cuestionarnos en qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida financiera. Porque hay muchos que de verdad le dan el primer lugar a Dios, pero hay muchos otros que no.
Y eso es importante hoy analizar. Dios trae esta palabra para que miremos en qué lugar tenemos al Señor en nuestra vida financiera, en nuestra vida de finanzas, en nuestro manejo financiero. ¿De verdad lo primero en nuestra vida es para el Señor? O como nos dice la pastora, tenemos empresas, pagos, biles, que es lo primero, y como que para Dios sacamos sí nos queda. Y lo terrible es que cuando la gente maneja su economía así, ¿sabes qué pasa, pastora Perla? Que casi nunca queda. Claro. ¿Cuántos saben que cuando uno no honra a Dios, no queda? Yeah, yeah. Y eso ocurre por un principio muy sencillo. Es mejor tener un 90% de finanzas bendecido que un 100% bajo maldición. Amén, amén. A mí me encanta lo que dice Proverbios, porque en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes, y después dice, y tus graneros serán llenos. Así es. Entonces esto nos muestra de que cuando lo ponemos a Él primero, cuando nos encargamos de honrarlo a Él primero, entonces Él se encarga de nosotros. Entonces es ese principio, primero Él y yo después no me tengo que preocupar por mí, sino que confío de que Él se va a encargar de mí. Así es. Mira, yo quiero también que lo entiendas, iglesia. ¿Por qué el tema de darle a Dios es tan atacado en la vida del creyente? ¿Por qué es de los temas que más nos critican? ¿Por qué es de los temas que más nos señalan? Nos dicen bobos, nos dicen se están dejando lavar el cerebro, eso usted está dándole la plata a su pastor. O sea, cantidad de cosas que nos dicen. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabe que ese es uno de los principios más liberadores y poderosos para la economía de un creyente. El poner a Dios primero en nuestra economía garantiza una economía bendecida. Y saben, yo sé que la cristiandad hoy día hay líneas donde cuestionan que si debemos dar el diezmo, que si no es el diezmo, que si deberíamos es dar lo que cada uno quiera, que bajo el Nuevo Testamento no hay diezmo, que es solo ofrenda. Ok, en gracia de discusión yo les digo esto. Ninguno de nosotros, nadie, ninguna corriente teológica podría decir que la Biblia no nos pide que demos. La discusión puede ser es en cuánto doy, pero a la final la palabra del Señor es clara en que debemos dar. Entonces mire, yo les digo algo, como el propósito de la enseñanza no es sacarle a usted dinero, yo le digo algo, tenga paz, dé lo que quiera, pero dé. ¿Por qué? Porque lo importante es el principio, el precepto. Ahora, cuando usted y yo entramos en la escritura, pues recibimos revelación. Por ejemplo, Pablo dice, pues el que da con generosidad cosechará. El que da de pronto de una manera más tacaña, pues de una manera más tacaña va a recibir. O sea, a la final, la medida en la que tú y yo demos es la medida en la que vamos a ver la cosecha. Pero el dar no está en juego. El dar es un principio eterno de Dios. Y esta palabra nos enseña y nos ratifica que Dios debe ser lo primero para nosotros. Yo quiero que rápidamente toquemos esto porque es poderoso y está en las notas. Y es que muchos tomaron la bendición y no pagaron lo de él. Y sigue, por eso el ladrón tiene derecho legal sobre ellos. Eso es fuerte, pastor. Sí, es una realidad espiritual. Si tú y yo no honramos a Dios con lo que debemos, le estamos dando un derecho legal al que la Biblia describe en Juan 10:10, que es ladrón, hurtador, homicida, a que tome derecho y ventaja sobre nuestra economía. Y muchos hoy día están en ese apretón financiero, endeudados, con ruina, porque han dejado que el devorador de las finanzas se meta en su economía al deshonrar a Dios y no tenerlo primero. Y sabe lo que nos ayuda es lo que dice el título de esta serie, y es el saber de que no es que yo estoy confiándole lo mío a Dios, sino que es lo de Él en mis manos. Y cuando yo sé que lo que yo estoy manejando, lo que yo estoy invirtiendo, lo que yo estoy trabajando es de Él y no mío, es más fácil poner esto en práctica. Amén. Porque Él va primero, Él es el centro, de Él es todo.
Entonces es ese ajuste a nuestro corazón de saber que el dinero que está en mi bolsa, en el banco, donde quiera que lo tenga, es el dinero que Dios ha confiado a mí, a mi familia, a mi negocio. Y ahí yo empiezo a manejar las cosas diferentes. Porque si usted me presta a mí $100,000 y me dice, por favor, te encargo $100,000, yo lo voy a con un cuidado manejar. Total. Porque es de usted. Pero quizás es diferente cuando el dinero es uno. Pero cuando te das cuenta es el dinero de Dios, empiezas a tomar decisiones más sabias. Porque no es solamente mi dinero, es el dinero de Dios que yo estoy manejando. Wow, y nos lo está hablando una experta asesora financiera. Todos los que estamos aquí estamos administrando lo de otro. Estamos administrando lo de Dios. Hagámoslo con un corazón limpio, con rectitud y obedeciendo la palabra. Y Él nos bendecirá. Amén. Vamos a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Primero, nuestro Dios nos, ¿qué? Sacará del apretón. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Dios nos sacará de ese apretón. ¿Estás en un apretón financiero? Dios te va a sacar. Amén. Segunda conclusión. Ponla ahí en la pantalla. Mira esto. Viene una temporada Amén. De provisión Amén. Sobrenatural. ¿Cuántos creen que van a abrir boca de peces y va a salir lo que necesitan? Y tercero, Dios no nos dejará en vergüenza. Si tú estás necesitando dinero para pagar, Dios te lo va a proveer. Amén. El Señor no te dejará solo ni sola, ni te dejará avergonzado. Amén. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie todos. Gracias, mi pastora Perla linda, por compartir con nosotros tanta sabiduría. Pónganse de pie. Wow. La presencia de Dios está aquí. Mire esto. Este tema de las finanzas es uno de los temas que el enemigo más usa para traer angustia en los corazones. Es más, como pastor he tenido que ver que una de las razones más comunes por las que los matrimonios se acaban es por el tema financiero, tema de dinero. Y saben, Dios quiere en este mes darnos sabiduría para llevarnos a otro nivel en nuestra vida financiera. Pero escúchame, la palabra del Señor es clara: raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no será una serie donde como que lo que puedes esperar es, ay, nos van a enseñar a ver a cómo nos enamoramos más de la plata. No. Te vamos a enseñar a través de la sabiduría de Dios cómo te enamoras más de Dios y te alejas más del dinero. Y te vas a dar cuenta que cuando tú y yo nos acercamos más a Dios y nos despreocupamos del dinero, el dinero empieza a llegarnos y a seguirnos. El gran problema de muchos es que por no tener esa sabiduría andan detrás del dinero. Y tú tienes que tenerlo claro: si tu vida está en función del dinero, cada vez estarás más lejos de Dios. Y yo sé, vivimos en un mundo de un sistema. Miren que Jesús criticó el sistema. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿de quién deberían cobrar los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro dijo, pues de los extraños. Dijo, luego los hijos deberíamos estar exentos. Y mira en ese pasaje este cuadro. Qué irónico, que le estaban cobrando impuestos al dueño de todo. Pero él dijo, mas para no ofenderles, vamos a pagar. Lo cual indica que el Señor nos va a proveer para no dejar su nombre en vergüenza. Alguien tiene que tener fe que Dios le va a bendecir y le va a proveer. Quiero hacer dos llamados rápidamente en este tiempo. Dos muy concretos. Número uno, el primer llamado a salvación.
Aquí hay personas que hoy pueden estar viniendo por primera o segunda vez y que nunca han recibido a Cristo en su corazón. Y yo les digo algo, este es un día de oportunidad. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere bendecirle sus finanzas. Usted vino al lugar correcto, Dios quiere prosperarlo. Pero ¿sabe? La principal prosperidad que el ser humano puede tener no es la económica, es la prosperidad espiritual de su interior. Y mientras tú y yo estemos en pecado, en maldad, vamos a estar alejados de Dios. Pero hoy es un día en el que puedes tomar la decisión de dejar el pecado, de dejar la maldad, de dejar ese camino torcido, de dejar ese camino equivocado y decirle al Señor: Señor, bendíceme, ayúdame, sálvame, perdóname. Este es un día de salvación. Si hubiera por lo menos una persona que dice: Pastor Fernando, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero decirle no al pecado, no a la maldad, porque quiero darle un giro a mi vida, quiero darle un nuevo rumbo a mi vida, y quiero también que Dios bendiga mis finanzas, quiero pedirle que me levante su mano a la voz de 3. 1, 2 y 3. Si alguien quiere tomar esa decisión, levánteme su mano. Yo quiero ver su mano levantada. Préndame un poquito las luces para poder ver las manos. Veo sus manitas levantadas. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Veo sus manitas levantadas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por Eres aquí, líder, pastor, o simplemente alguien que quiere crecer en la predicación, o tal vez ya predicas pero estás cansado de que tus mensajes no llegan ni causan efecto en el corazón de las personas. Esto es para ti. Soy David Escarpeta, predicador, cantautor, pastor, escritor. Por la gracia de Dios, más de 215 millones al año de personas reciben nuestros mensajes y hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas. Y es por eso que quiero en este masterclass ofrecerte un material buenísimo que te va a servir a llevar a tu predicación a otro nivel. Quiero expresarte de mi corazón y darte las herramientas que durante todos estos años he podido implementar y aprender para tener una predicación efectiva y exitosa. Y también al mismo tiempo, cómo tener métodos de estudio que te pueden abrir más el entendimiento de las escrituras, porque como estudias las escrituras, así también la vas a comunicar. Así que este masterclass es para ti. Asegúrate tomar ahora mismo un cupo, porque quedan pocos, y que este tiempo de masterclass te lleve a otro nivel en tu estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Te espero en este masterclass del escritorio al púlpito.